Cámara aprueba proyecto que crea el Día Nacional de la Diversidad. Cámara de Diputados aprueba enmiendas a TLC con Canadá. Aprueban Día de la Inclusión y la No Discriminación y Día de la Ciencia. Sala despacha reforma constitucional que consagra el derecho a la protección de datos personales. Cámara aprueba proyectos sobre uso medicinal de productos derivados del cannabis. En la sede del ex Congreso fueron velados los restos del exdiputado y ex senador Antonio Horvat. ¿Cómo están? Los saludamos, le damos la bienvenida a una nueva edición de Frecuencia Legislativa para revisar aquí los hechos más importantes ocurridos en la Cámara de Diputados. En esta oportunidad un nuevo capítulo resumen de lo más destacado de este mes de mayo. Partimos contándoles que la Cámara aprobó el proyecto que crea el Día Nacional de la Diversidad. La propuesta, enviada a trámite al Senado, plantea que la celebración se realice los días 16 de noviembre de cada año, como una vía para contribuir a una sociedad más inclusiva. Legisladores de todos los sectores expresaron durante el debate la importancia de avanzar en un país más integrado y respetuoso de los derechos de cada ciudadano y ciudadana. Construir una sociedad inclusiva que valore las particularidades de cada persona como una manifestación de riqueza y no como una amenaza a la unidad es el objetivo del proyecto que instaura el 16 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Diversidad, que fuera aprobado por la Cámara en general y en particular por 110 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. La iniciativa, que pasará ahora a consideración del Senado, fue iniciada en moción por un grupo de diputados DC, cuya motivación detalló Matías Walker. Quiere llamar la atención, que quiere relevar la importancia de evitar toda forma de discriminación por sexo, por orientación sexual, por credo religioso, por origen socioeconómico, evitar la discriminación a los pueblos originarios, estableciendo el Día Nacional de la Diversidad, y esperamos que esto también tenga aplicación concreta en algunos proyectos que estamos tramitando en el Congreso. Yo lo decía, por ejemplo, la Ley de Identidad de Género, que hoy día está en una comisión mixta en que estamos representando a la Cámara de Diputados precisamente para evitar cualquier forma de discriminación a personas que tienen una orientación de género distinta. ¿Sí? El legislador también calificó como significativo que el diputado Florcita Alarcón haya sido informante de este proyecto de ley ante la Sala, en representación de la Comisión de Cultura, dando cuenta con ello que el actual Congreso Nacional es hoy más representativo de la diversidad que tiene el país. Al respecto, el diputado Alarcón resaltó la importancia de una Cámara más integrada y representativa. Bueno, en un país que de repente los senadores son economistas, o sea, los diputados son economistas y son abogados, nada más. Y aparecemos la diversidad, como es una diputada mapuche, como es un artista al cual le exigen manejar la conceptualización del derecho, tema muy técnico, es que reclamamos la diversidad, que está justificada porque cualquiera persona puede ser diputado, inclusive yo. Y reclamar la diversidad, más bien valorizar la diversidad, es de un pueblo rico, porque la diversidad trae riqueza en la interacción de las diferentes personalidades y las diferentes valoraciones. Ese es el espíritu profundo que tiene el Día de la Diversidad en un país en el cual de repente todos queremos ser iguales. En el informe se destacan algunas de las premisas adoptadas por los autores, entre ellas las recomendaciones de organismos internacionales para avanzar en el fortalecimiento de la democracia local, que pretende la universalización efectiva de aquellos derechos que benefician a las comunidades que coexisten en su diversidad. Además, se plantea que la definición de esta celebración nacional permitirá a las organizaciones sociales de la diversidad conmemorar año a año el trabajo realizado en pro de un Chile libre y solidario.
A segundo trámite constitucional al Senado, tras sumar 121 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, se remitió el proyecto aprobatorio del acuerdo para modificar el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá. Una iniciativa que también establece un comité que se encargará de materias como la capacitación de las mujeres empresarias, su acceso al financiamiento y el avance en las posiciones de liderazgo. Una de las enmiendas al Tratado de Libre Comercio con Canadá crea un comité de medidas sanitarias y fitosanitarias para aumentar el entendimiento mutuo y el intercambio de información relativa a los sistemas regulatorios, estableciendo objetivos compartidos relativos a proteger la salud y la vida de las personas, animales y vegetales y facilitar el comercio. Para los diputados Ramón Barros y Carlos Ignacio Kuchel, mejorar y modernizar este tratado comercial no hará sino profundizar los excelentes niveles de intercambio comercial entre ambas naciones. Obviamente estos tratados son motivos de revisiones por parte de los países en función de cómo han funcionado y por lo tanto se incorporan nuevos temas a partir, ¿no es cierto?, de temas de género, temas de pueblos originarios, algunas modificaciones de orden económico, pero en los hechos lo importante es siempre resaltar que este ha sido un muy buen tratado de libre comercio para Chile. La inversión de Canadá acumulada al año 97 era de alrededor de 4.000 millones de dólares y eso ha llegado prácticamente a 20.000 millones de dólares. El intercambio comercial supera a los alrededor de 1.300 millones de dólares con un superávit para Chile de 300 millones de dólares entre importaciones y exportaciones y por lo tanto profundizar, adecuar nos parece, y sobre todo adecuar y modificar para poder mejorar el comportamiento, ¿no es cierto?, el intercambio comercial de un tratado que ha sido tan bueno, es muy bueno. Este es un tratado, yo encuentro que muy ventajoso, particularmente en estos momentos en que Estados Unidos está con una política más bien restrictiva, especialmente en lo que dice relación con el tratado de los países de América del Norte. Canadá, Estados Unidos, México, donde nosotros somos miembros asociados. Y perfeccionar este tratado en estas condiciones hoy día es particularmente ventajoso y nos consolida en esos acuerdos con Canadá, con México, si es que no fuera con Estados Unidos. Y este tratado se parece mucho también al tratado que vimos ayer con Hong Kong. Con condiciones muy parecidas y desde el punto de vista de la Comisión de Hacienda, que es lo que me tocó informar a mí, no tiene mayores desembolsos porque se financia con los recursos contemplados normalmente. Con Canadá vendemos minerales e importamos principalmente maquinaria y maquinaria minera, porque nosotros tenemos una gran inversión minera de Canadá en Chile. La iniciativa también incorpora una nueva causal que permite reducir los plazos para la presentación de ofertas siempre que el proceso de licitación se realice íntegramente por medios electrónicos. La modificación acordada es exclusiva para licitaciones electrónicas en que los llamados entrega y o recepción de documentación se realicen únicamente por esta vía. El diputado Marcelo Schilling, junto con precisar conceptos relativos al libre comercio, destacó innovaciones que se incorporan al TLC, por ejemplo, en materia de equidad de género. Y el acuerdo con Canadá que ahora perfeccionamos es positivo porque se hace cargo de las nuevas cosas que van ocurriendo tanto en la sociedad, por ejemplo, el nuevo acuerdo tiene cláusulas a favor de la mujer, pero también se hace cargo del cambio en los procesos productivos, por ejemplo, hay una referencia al vino producido con uvas congeladas. Antes no se hablaba de esto porque no era posible congelar uvas para luego producir vino, pero hoy día con el progreso tecnológico eso es posible y se le incorpora también al tratado. No es exactamente un acuerdo de libre comercio, porque de libre comercio tiene poco. Estos tratados establecen cuáles son los productos que son susceptibles de ver disminuidos sus aranceles por ambas partes, ¿ah? Y solo se refieren a esos productos, no es la libertad total que yo cualquier cosa que produzca la puedo luego exportar a ese otro país, de modo que hay como un cierto equívoco en el uso del concepto. Este documento consigna que en el primer semestre de 2017 el intercambio comercial con Canadá ascendió a 1.129 millones de dólares,
lo que representó un incremento de 32% comparado con igual periodo del año 2016. En términos de evolución del comercio en el periodo de vigencia del acuerdo 1997-2016, el intercambio comercial creció a una tasa promedio anual del 6%. Y fue aprobado el Día de la Inclusión y la No Discriminación y el Día de la Ciencia. Ambas iniciativas buscan contribuir con la sociedad chilena y relevar el valor de la inclusión y la accesibilidad, así como también del ámbito científico y tecnológico. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó 2 proyectos de ley que buscan, por un lado, declarar el Día de la Inclusión Social y la No Discriminación y, por otro, el Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología. El primero de ellos, que fue aprobado en general y remitido a la Comisión de Cultura por ser objeto de indicaciones, declara el 3 de diciembre de cada año como el Día de la Inclusión Social y la No Discriminación, puntualizando que el fomento de la cultura para las personas con discapacidad debe ser un hecho concreto y no una declaración de buenas intenciones, tal como lo señaló el diputado Isaac Cort. La sociedad chilena es una sociedad poco inclusiva. Por lo tanto, a veces este tipo de proyectos de ley que aparecen como superficiales no lo son, todo lo contrario, son proyectos de ley muy profundos porque nos llevan a la reflexión sobre la realidad del Chile real. Ese Chile que no incluye, ese Chile que discrimina a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, nosotros creemos que este es un gesto de reflexión, pero también un gesto para hacer por parte de todos los que somos agentes del Estado, ya sea el Poder Ejecutivo, el Legislativo y por qué no decir el Judicial también, que también tengan mano dura en aprobar y en aplicar las leyes que nosotros hemos aprobado para poder incluir en nuestra sociedad. Por lo tanto, me parece que es un proyecto de justicia. El diputado René Zafirio señaló que si bien es una buena iniciativa, es necesario ampliar el espectro. Creo que es una buena iniciativa, sin embargo, me da la impresión que hay que ampliar un poco, no solo para considerar a aquellas personas que son diferentes desde el punto de vista psicológico, sexual, físico, sino también desde el punto de vista económico, social, cultural. Y hoy día ha ocurrido un episodio que reafirma eso. Yo recibí en la madrugada una denuncia con imágenes de gritos, de llanto desgarradores de un niño en el Hogar Verbo Divino en la ciudad de Puerto Varas, en que está siendo fuertemente violentado, metido a la fuerza a una ducha fría como un castigo por adultos y por otro niño que trata que definitivamente lo desviste. Ese tipo de inclusión, ese concepto de marginalidad social, cultural y económica, en el caso de los niños que viven en centros del Sename, pedí que también fuera considerado dentro de este día. El segundo proyecto, que fue remitido al Senado para su tercer trámite por haber sido modificado en su fecha y en su nombre, establece el primer domingo del mes de octubre como el Día Nacional de las Ciencias, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación, buscando introducir mecanismos que permitan una revaloración del rol de la ciencia para la sociedad, tal como lo describió el diputado informante de la iniciativa, Enrique Van Rieselberghe. Esperamos que se transforme en un símil del Día del Patrimonio, pero ahora asociado a la ciencia. El Día del Patrimonio en Chile ha sido desde un tiempo a esta parte un día de puertas abiertas para que la familia chilena, especialmente los niños, se acerquen y valoren el patrimonio nacional. Bueno, con el Día de la Ciencia nosotros esperamos que sea un domingo también de puertas abiertas para que la familia chilena, especialmente los niños, se acerquen a las instituciones y a los agentes que producen ciencia y tecnología en Chile, de modo tal de encantarlos a través de una experiencia memorable en este sentido. Por último, el diputado Juan Santana destacó la importancia del proyecto de ley y aseguró que permite relevar la ciencia y la tecnología. En primer lugar, destacamos la labor que realizaron muchos diputados y diputadas que anteriormente habían presentado una iniciativa de similares características y que lamentablemente no fue aprobada. Que este proyecto busca celebrar este día el primer domingo del mes de octubre, fecha en que tradicionalmente a lo largo de todo el país se realiza la Semana de la Ciencia y la Tecnología, cuestión que nos parece muy pertinente. Y por otra parte también se abre a otro campo temático como es la innovación y el conocimiento. Por lo tanto, el desafío que tiene nuestro país y que tenemos nosotros desde la Cámara de Diputados es poder reivindicar la importancia que tiene la ciencia y tecnología, sobre todo en aspectos como la educación. Ambos proyectos originados en moción continuarán su trámite legislativo en el Congreso Nacional, buscando ser despachados a la brevedad como leyes de la República.
Continuamos en esta edición resumen de Frecuencia Legislativa para contarles a ustedes que la Sala despachó la reforma constitucional que consagra el derecho a la protección de los datos personales. En el debate, legisladores de todos los sectores resaltaron la importancia de avanzar en la materia, resguardando constitucionalmente los derechos de los particulares, pero también regulando en un futuro próximo el buen uso de estos datos. Conscientes de las amenazas que representan las nuevas tecnologías, el mal uso que se ha llegado a dar a los antecedentes de los usuarios de las redes sociales y las frecuentes demandas del retail, la Sala de la Cámara aprobó, con un contundente respaldo, el proyecto que consagra en la Constitución el derecho a la protección de datos personales. La propuesta legal fue aprobada en general el pasado 10 de abril, oportunidad en que fue devuelta a la Comisión de Constitución para un segundo informe, dado que durante el debate se presentaron indicaciones que planteaban algunas enmiendas al texto, pero que finalmente no prosperaron, quedando la redacción anteriormente acordada. Durante la discusión, parlamentarios de todos los sectores destacaron la importancia de avanzar en la materia, por sus efectos en los menores de edad y en los jóvenes, así como por sus implicancias en la vida de las personas e incluso en su honra, como planteó la diputada Camila Flores. Este es un importante proyecto porque hoy en la sociedad que estamos viviendo, una sociedad además con importante intromisión respecto de la vida privada y que puede ver tocado otro derecho que también es la honra de las personas, es fundamental su protección. Hoy día cuando vemos un avance exponencial de las redes sociales, ¿cierto?, de distintas plataformas o de distintas instituciones que muchas veces malusan o solicitan información que es privada de las personas, es necesario garantizarlo y protegerlo. Este es un tema que discutimos latamente en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Por lo tanto, hoy día al verlo en sala me parece que es sumamente necesario y de toda justicia. Nosotros necesitamos que las personas, los chilenos, se sientan protegidos, no solamente los mayores de edad, sino también y muy especialmente nuestros niños, que hoy día tienen un gran acceso a las tecnologías y la importancia de la protección de ellos es fundamental. Adicionalmente, la legisladora estimó que estas materias tienen que seguir reforzándose con el tiempo, porque a la medida que las sociedades avanzan, las tecnologías también lo hacen, lo que exigirá una legislación acorde a dicha realidad. Justamente sobre este punto, el diputado Jorge Sabaj estimó que es preciso determinar un cuerpo legal que materialice el espíritu de esta reforma. Entendemos que el hecho que esté en la Constitución es una declaración de principio, por lo tanto debe ser complementada con una ley que haga efectiva esta garantía y que establezca un resguardo para la información y los datos personales. Hoy día una persona entrega mucha información cuando va a una farmacia, entrega su RUT y en virtud de ello le hacen un descuento, hace llamadas telefónicas por celular y va dejando huellas. Lo importante es entender de que toda esa información que se entrega es de la persona y que necesita un resguardo y una protección a esa información para que no sea mal utilizada con otros fines que no sean los que ha establecido la persona. En efecto, tal como planteó el parlamentario, la reforma constitucional que pasó a tercer trámite al Senado será complementada por un proyecto de ley que regulará la protección y el tratamiento de los datos personales y que creará la Agencia de Protección de Datos Personales para consagrar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad en esta materia. Tras un intenso debate que se prolongó por 2 jornadas, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó el proyecto sobre uso medicinal de productos derivados del cannabis. La iniciativa fue remitida a su segundo trámite constitucional al Senado. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a segundo trámite el proyecto que regula el uso medicinal de la cannabis. Se trata de una iniciativa de artículo único que incorpora en el Código Sanitario el siguiente artículo 98 bis. Tratándose de la fabricación de productos derivados de especies, subespecies y variedades del género cannabis destinados a la atención de un tratamiento médico, deberán ser prescritas por un médico cirujano tratante mediante la correspondiente receta extendida de acuerdo a lo dispuesto en la ley y en el reglamento. Esta prescripción médica deberá indicar además el diagnóstico de la enfermedad, su correspondiente tratamiento y la forma de administración del cannabis, que en ningún caso podrá ser mediante combustión.
Durante la votación fueron rechazadas las indicaciones renovadas que se ingresaron al texto legal, el cual fue aprobado en las mismas condiciones en que salió desde la Comisión de Salud. La diputada Carol Cariola valoró el objetivo de la normativa que impedirá la criminalización de quienes utilicen la cannabis para tratamientos de salud. Las familias que cultivan para el uso medicinal no son microtraficantes ni son narcotraficantes. Son personas que requieren de una medicina y que están cultivando en su casa. Con una receta médica, esas personas hoy día se van a poder proteger frente a la incautación, frente al allanamiento, frente a la detención, que muchas veces se dan de manera preventiva antes incluso que el Ministerio Público desarrolle las investigaciones. En esa línea, el diputado Esteban Velázquez sostuvo que con este proyecto se entrega una respuesta y una ayuda a aquellas familias que lo necesitan. El uso de la cannabis para fines medicinales hacen más llevadera estas enfermedades. Probablemente no lo curan todo, como ningún medicamento, pero hoy día yo creo que el Parlamento, si algo puede hacer, es humanizar un sistema de salud y entregar alternativas para que las condiciones de vida de quienes sufren este tipo de enfermedades, por supuesto, sean más llevaderas y la calidad de vida sea mucho mejor. Por su parte, el diputado Cristian Moreira señaló que si bien es cierto, la norma es necesaria de implementar, debe ir acompañada de una correcta fiscalización. Porque tampoco esto puede ser sin un cierto reglamento. Obviamente que tiene que haber una prescripción médica y el médico es el que tiene que seguir el tratamiento, evaluando el estado día a día, ¿no es cierto?, del paciente. Obviamente que tiene que haber controles, igual que tiene que haber un control de alguna manera para aquellas personas que van a tener un autocultivo en sus casas. Tiene que haber un cierto empadronamiento y también eso les va a servir que el día de mañana, cuando haya cierta pesquisa de las policías, ellos tengan su autorización para tener ese autocultivo. La iniciativa legal establece además que corresponderá al médico tratante fundamentar en su diagnóstico la pertinencia del tratamiento indicado en la receta médica y que no se considerarán como falsificados los productos naturales derivados de cannabis, siempre que su uso sea prescrito con fines medicinales. El proyecto fue despachado al Senado para cumplir allí con su segundo trámite constitucional. Y en una información que ha marcado la pauta durante la jornada en el ámbito político, les contamos que en la sede del ex Congreso en la capital fueron velados los restos del exdiputado y ex senador Antonio Horvath, quien falleció a los 68 años de edad, víctima de un cáncer linfático. Los detalles los vemos a continuación. Uno no viene a despedirse. Si uno tiene de alguna manera el bicho público, va a seguir en esta materia de alguna manera. Y eso es lo que de alguna manera quisiera yo compartir con ustedes. Agradecer haberlos conocido, haber hecho grandes amigos en este Congreso Nacional, haber hecho pruebas muy importantes en muchas materias y el tener después de 28 años 40 leyes que tienen sello propio es un motivo de orgullo y de humildad. Y eso es lo que yo quisiera agradecer con ustedes, que la gente de la región de Aysén se lleve como testimonio del trabajo realizado por ellos y desde luego que sigan contando conmigo siempre. Muchísimas gracias. Palabras que fueron parte de la última intervención de Antonio Horvath el 7 de marzo de este año en la sesión de despedida del Senado. Una larga trayectoria política en representación de su querida región de Aysén, primero como diputado entre 1990 y 1994 y después como senador hasta 2018, marcaron la vida de Antonio Horvath Kiss, que en junio de 2017 se enteró del diagnóstico que a la postre terminaría con su vida, un melanoma grado 4 que había comprometido varios de sus órganos, cáncer contra el que dejó de luchar el miércoles 23 de mayo a los 68 años de edad. En el ámbito profesional, entre 1974 y 1976 trabajó como ingeniero del Departamento de Estudios de la Dirección de Vialidad y a partir de este último año y hasta 1983 fue director regional de Vialidad en Aysén, donde estuvo encargado del Camino Longitudinal Austral. La carretera austral fue precisamente una de sus grandes banderas de lucha. Incluso el domingo 20 de mayo publicó una columna en el diario Estrategia afirmando que hoy en día este gran proyecto país supera las 4 décadas. Es necesario dar un paso más en cuanto al estándar de esta vía por múltiples razones que abarcan, entre otros aspectos, geopolíticos, económicos y sociales,
es necesario buscar alternativas que permitan por tierra el sueño de unir Chile de Arica a Magallanes, lo que irá en directo beneficio de quienes hacen patria en nuestra aún inexplorada y siempre verde región de Aysén, escribió el fallecido ex parlamentario. Esa misma carretera lo llevó a enemistarse con el también fallecido empresario Douglas Tompkins, a quien le reprochó su oposición a que un tramo de la carretera austral pasara por el Parque Pumalín. Entre múltiples labores profesionales ejerció entre 1986 y 1989 como seremi de Obras Públicas en Aysén y presidió la Comisión Técnica y Ecológica de la misma zona. En 1990 fundó la Corporación de Desarrollo de la Zona Austral, Coaustral, enfocada en generar proyectos y programas en beneficio de su región. Además, participó en el Comité de Asesoría Técnica del Consejo de Desarrollo Sustentable y en el Programa Ciudadanía Ambiental Global del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Horvath ingresó a la política durante las elecciones parlamentarias de 1989, donde fue electo diputado independiente dentro del Pacto de Democracia y Progreso por el Distrito 59 de la región de Aysén. Posteriormente fue elegido senador por Aysén para el periodo 1994-2002 y reelecto por la misma región para el periodo 2002-2010. En ambas oportunidades obtuvo la primera mayoría regional. Fue reelegido también para el periodo 2010-2018, que fue su último en el Congreso Nacional. Antonio Horvath fue velado en la sede de Santiago del Poder Legislativo, lugar donde sus familiares recibieron múltiples muestras de pesar, apoyo y agradecimiento por su destacada trayectoria legislativa, entre otros del presidente de la República, Sebastián Piñera, del ex mandatario Eduardo Frei y de la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández. Sus funerales se realizaron en el Parque del Recuerdo de Huechuraba. Y con esta información nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Les recordamos que el detalle de todas estas noticias está a su disposición, como es costumbre, en el www.cámara.cl en sus diferentes formatos audiovisuales. Muchas gracias por su compañía. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.